con los pins. Aquí los pins no tienen ninguna jerarquía sobre otros pins. Por ejemplo, con los nulos yo le puedo decir que la mano va a tener influencia sobre el codo y, bueno, más bien al revés, el codo tiene influencia sobre la mano, el hombro tiene influencia sobre el codo, por lo tanto, si yo muevo el hombro, se va a mover el codo y se va a mover la mano. Puedo hacer jerarquías, puedo hacer parentescos, cosas que no puedo hacer con los pins. Ahorita va a quedar un poquito más claro, pero para vincular primero el nulo con el pin, necesitamos usar algo de código. Por ejemplo, voy a agarrar aquí pie izquierdo, que es mi primero. Voy a abrir la posición y para escribir código tenemos que dejarle Alt apretado al reloj. ¿Sí? Aquí vamos a pegar un código que viene dentro de la descripción de este video. Así que lo copio. Este es el código que vamos a usar. Repito, viene dentro de la descripción del video. Lo pueden ustedes igual seleccionar y copiar. Y vamos a pegarlo nuevamente donde estábamos, en la posición con Alt, con la tecla Alt apretado y le damos clic en el reloj, nos da la opción de escribir un código. Vamos a borrar todo lo que había y vamos a pegar el nuevo, ¿sí? Y vamos a buscar dónde está el renglón donde dice cambiar esto. Donde dice cambiar esto, vamos a poner el nombre del objeto nulo. Esto pudo haber tenido otro nombre, el que nos importa es cómo se llama el objeto nulo, pero como yo lo guardé de la misma manera, voy a escribir pie-izquierdo. ¿Sí? Si todo sale bien, cuando yo doy clic afuera, no me debería de marcar ningún error. Si nos marca un error, por ejemplo, ¿qué tal si yo lo hubiera escrito mal? Por ejemplo, pie sin el guión bajo izquierdo. Inmediatamente me dice, ¿sabes qué? Hay un error porque no encontró ninguna capa que se llama pie izquierdo. Entonces, si les aparece un error, casi 50% de probabilidad de que es un error de dedo. Entonces, chequen bien cómo se llaman sus nulos y escríbenlo aquí. Aquí yo ya vinculé el objeto nulo con este pin izquierdo. Si yo selecciono el pin, aquí está seleccionado, y si lo muevo como antes, no me deja moverlo porque el objeto nulo no se está moviendo y yo ya le avisé que esto se mueva en base al objeto nulo y no por el pin. Sin embargo, si selecciono pie izquierdo, el objeto nulo, y lo muevo con nuestra herramienta normal de mover, vamos a ver si es cierto, pie izquierdo, y lo empiezo a mover, veo como ya tiene influencia sobre ese pin, ¿sí? Entonces yo tengo que terminar de vincular todos. Voy a vincular uno más, voy a volver a abrir a René, voy a abrir pie derecha, voy a darle clic al pie derecho, voy a pegar mi código nuevamente, busco el renglón de cambiar esto y voy a escribir el nombre del layer correspondiente, pie-der. Doy clic afuera, no me marca ningún error, todo está bien. Si yo quisiera ver más espacio para mi código, siempre puedo más o menos aquí jalar y ver que tengo 3 renglones. Y a lo mejor es más fácil estar viendo y escribiendo si es que a ustedes les interesa. Déjame terminar de vincular todos mis pins y ahorita vemos cuál fue el beneficio de hacer todo esto. O sea, básicamente vamos a animar igual con los pins, pero con el beneficio de que sean los nulos y poder hacer jerarquías. Ya terminé de vincular todos los pins mediante código a su correspondiente nulo. Aquí voy a seleccionar cada nulo, por ejemplo, y lo voy a mover. Veo que sí está funcionando. ¿Sí? La mano derecha mueve la mano derecha, el codo mueve el codo, el hombro mueve el hombro y así todos los elementos. Ahora, para estar manipulando a nuestro personaje no voy a estar jugando con la posición. Con la posición, pues en realidad estoy deformando, que pues, si se es necesario se hace. Pero más bien voy a estar jugando con la rotación. Por ejemplo, ¿qué tal si selecciono el codo y aprieto R de rotación y juego con el valor de la rotación? Se va a empezar, en teoría se tendría que empezar a mover.
Ahora, nada más me falta primero hacer las jerarquías, perdón, eso es lo que me faltaba. Vamos a hacer las jerarquías y vamos a empezar con el que es más sencillo, por ejemplo, la mano. Por ejemplo, mano derecha, su papá va a ser el codo derecho. ¿Cómo le aviso? Pues con este espiral arrastro y le digo que su papá es el codo derecho, ¿sí? El codo derecho le digo que su papá es el hombro derecho, ¿sí? Y con eso, por ejemplo, si yo muevo el codo, vamos a moverlo con R de rotación, veo que ya tiene influencia sobre la mano, ¿sí? Y si yo roto el hombro, por ejemplo, el hombro derecho lo empiezo a rotar, veo que tiene influencia sobre el codo, ¿sí? Esto es muy importante, nos va a servir para más cosas. Así que voy a terminar de hacer las jerarquías, por ejemplo, vamos a hacer de la otra mano, que es obvio cómo va a quedar. Busco la mano izquierda, le digo que su padre es el codo izquierdo, y el codo izquierdo le digo que su padre es el hombro izquierdo, ¿sí? Los pies van a ser muy sencillos también, por ejemplo, la pie derecha, su papá va a ser la rodilla derecha, su papá va a ser el muslo derecho, ¿sí? Y pie izquierdo, su papá va a ser la rodilla derecha, su papá va a ser el muslo izquierdo. La nariz, su papá va a ser el cuello, ¿sí? Y vamos a ver el hombro izquierdo, su papá va a ser el cuello también. Y el hombro derecho, su papá también va a ser el cuello. El estómago, su papá, más bien el cuello, su papá va a ser el estómago, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionó esto. Si yo agarro el estómago y lo empiezo a rotar, tiene influencia sobre toda la parte superior, ¿sí? Sobre el cuello, porque le avisamos que el estómago es el papá del cuello y el cuello es el papá de los hombros correspondientes, izquierdo y derecho. Por lo tanto, como el hombro es padre del codo y la mano, se empieza a mover. Como el cuello es papá de la nariz, también se empieza a mover. Esto es gracias a que trabajamos con los objetos nulos. Tenemos aquí todo este flexibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una rodilla, empiezo a rotar la rodilla y veo que también todo está funcionando bien. Vamos a empezar a rotar el muslo. Ok, sí se deforma algo, pero bueno, está funcionando. Obviamente no vamos a hacer que logre movimientos tan bruscos, pero vemos que las influencias están funcionando. Entonces, esta es nuestra segunda etapa y podemos empezar aquí a animar. Por ejemplo, agarro el estómago y le digo que empiece la rotación. Activo el reloj de la rotación y le digo que sea del lado izquierdo. Más adelante, que se mueva del lado derecho. Y puedo yo copiar estos fotogramas para que reproduzca las cosas. Y si yo reproduzco esto, ya tengo una animación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a activar el Motion Blur a René. René le activo el Motion Blur. Ups, eso no. Motion Blur, Motion Blur. Y si yo previsualizo esto, pues ya tiene aquí un movimiento. Sí, esta es la segunda etapa. Hasta aquí llega la segunda etapa donde podemos animar poco a poco la rotación de las cosas para darle movimiento. Pero vamos a ver en otro video, en una la tercera etapa, ¿sí? La tercera etapa es cómo tener un poquito más de control sobre las animaciones, más bien facilitarnos un poquito la vida, pero con esto es más que suficiente. Veamos, si les interesa la tercera etapa, pueden seguir viendo el video.